Y llegamos al documento consentido para un servidor, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, con algunas ideas. En primer lugar, el mundo está en crisis y los retos que nos plantea hoy es entrar a un método que el Papa Francisco conoce perfectamente bien, porque es un método que expone al mundo el gran santo, ¿verdad? El San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, el discernimiento, el saber cómo tomamos aquello que es lo que más nos lleva a vivir en Dios. Y por eso el Papa dice, hoy la crisis del mundo tiene que ser vista en clave de discernimiento. Esa crisis, primera idea, la alegría del Evangelio es comprometedora, es muy valiente, pero no deja las cosas simplemente en buenas intenciones. Este documento, para mucha gente, y lo digo con todas sus letras, incluyendo ministros, sacerdotes y demás, es un documento que cala, es un documento que llama la atención, que regaña, que te deja inquieto, que no puedes leerlo y quedarte pasivo. Hay mucha gente que dice lo que dice, pero no hace lo que dice, y eso es muy interesante. Y para ver y para entender al Papa Francisco, no solamente hay que repetir lo que él dice, sino hay que hacer lo que él dice, lo que él propone, que es bien interesante. Por eso la Evangelii Gaudium es comprometedora, porque se propone realizar un serio discernimiento en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de anunciar el Evangelio, de llevar la pastoral, de enfrentar la vida, de manejar los valores humanos y las relaciones entre las personas y entre los países. Por otro lado, esta misma idea nos habla de hablar de un nuevo hombre misionero, que responda, que salga a trabajar con las angustias, con las miserias de la comunidad, y que haga crecer el compromiso de la salvación de una manera más contundente, de una manera más fortalecida. Esta es la primera idea del Evangelii Gaudium: comprometedora, valiente, reveladora. La segunda idea, que tengamos perfectamente claro los cambios, los problemas que nos está presentando este cambio de época. Para ninguno de ustedes será una sorpresa pensar, por ejemplo, en los que somos nacidos entre la década de los 50, ¿verdad?, que nos llaman los baby boomers, que somos la generación que nacimos después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, con una manera de pensar y de ver el mundo, una manera de reconstruir. Estábamos en tiempos de que todo era novedad, de que todo era desarrollo. El país, e incluso México, se enfrentaba en la década posterior, en la década de los 60, al desarrollo estabilizador, pero eso ya quedó superado. Después vinieron la generación que ya no era de las baby boomers, sino la generación X, la generación Y, la generación Z. Luego vienen los millennials y hoy los post-millennials. ¿Qué tiene que hacer un niño que ha nacido ya en el siglo XXI con alguien que nació en los años 60? A veces ya no encontramos mucha relación. Pero déjense de este fenómeno. La distancia que hay entre los pequeñitos de hoy con los adultos, con la generación X y Y, con la generación de los 60, de los 70, hasta de los 80, esa distancia es mucho mayor que la que yo tuve frente a mi abuelo. Como que el tiempo a partir de hace 15, 20 años se ha movido de manera impresionantemente grande. Y este aspecto ha tocado y ha dado pie a que hoy hablemos no de una época de cambios, sino que simplemente estamos hablando de un cambio de época.
Nos movieron el tapete, nos han movido las reglas del juego, y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque nos tiene que llevar a decir no a lo que hay que decir no. Y hoy una llamada de atención a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los familiares. Muchas veces, con tal de que no se vaya a traumar el niño, no le decimos no. Y cuidado, porque estamos creando monstruos que no vamos a poder controlar. Por otro lado, tenemos que trabajar por la verdad y la justicia y darnos cuenta que estamos viviendo en una economía de exclusión donde hay un bienestar inimaginable para algunos frente a una pobreza que ya hasta le han llamado, ya no solamente pobreza, ya le llaman pobres y pobres en extremo, ¿verdad? Los parámetros que habla de los que clasifican la pobreza dicen: si te falta una o dos de estas 5 cualidades de satisfactores humanos, eres pobre. Y si te faltan 4 o todos, eres pobre extremo. Pues hoy existen en el mundo muchos millones de gentes en pobreza extrema. Y eso es muy delicado. Esto es lo que nos está hablando esto. El bienestar inimaginable. Pueden ustedes pensar en cualquier gente que se les venga a la cabeza. Gente que vive como si fuera en un cuento de fantasías, frente a gente que vive buscando comida en el basurero. Y esto no puede ser humano. Esto está obedeciendo a una estructura que está deshumanizándose. Propicia nuevas formas de esclavitud, nuevas formas de dominio del fuerte sobre el débil, nuevas formas de manipulación, incluyendo y desde luego la manipulación política. No acerca ni rescata a los no favorecidos del sistema, al contrario, los excluye. Simplemente el propio sistema en el que vivimos, la propia estructura, hace que haya muchas personas que no tengan ni siquiera la opción de llegar a ciertos niveles de satisfactores. Hay una indiferencia galopante, una cultura que privilegia las diferencias como producto de la máxima calidad y de la cualificación en todo. Es decir, hoy estamos acostumbrándonos a ver esto, que es lo más terrible. Estamos acostumbrándonos a la violencia extrema, estamos acostumbrándonos a los desenfrenos, estamos acostumbrándonos a ver gente menesterosa en grado superlativo, y ya no nos conmueve, ya no nos dice nada o nos dice muy poco. Y esta es la indiferencia de la que nos está hablando la Evangelii Gaudium. No es posible. ¿Por qué? Porque nos estamos pasando de los valores trascendentes a considerar el valor material, el valor del dinero, como el valor absoluto, el nuevo becerro de oro. Hoy el gran interés, la gran ilusión de mucha gente en la política, en los negocios, en el ambiente en general, es hacerse rico, y hacerse rico lo más rápido posible, con un tercer ingrediente, a costa de lo que sea. Y por eso la palabra servicio, la palabra amor, la palabra sacrificio, la palabra perseverancia, la palabra gradualidad está pasando de moda y se está sacando de nuestro léxico, se está sacando de nuestra cultura. Hoy vemos que hay una dictadura de la economía sin rostro, es decir, que parece que hay sistemas económicos que nadie sabe quién está detrás, pero todos caemos dentro de eso. El mismo aspecto tecnológico del que hablábamos es una dictadura. Es una dictadura manejada por grandes corporaciones sin rostro aparente, pero en donde todos estamos metidos.
y donde todos hemos caído en esa trampa tecnológica. No digo que sea mala en sí misma, pero que debemos tener mucho cuidado para saberla manejar como una verdadera y útil herramienta. Por otro lado, encontramos a minorías felices versus grandes mayorías que están bien lejanas al bienestar por enfrentarse a la especulación financiera. Hoy nuevamente encontramos graves problemas. Pregúntenle y pregúntense ustedes cuántas veces por tener que obtener un préstamo, un crédito, cuánta gente pierde por unas cuantas pesos valores que ha trabajado durante toda su vida. ¿Por qué? Por la rapacidad del sistema y de la gente que se dedica al agio, ¿sí? Y de todo eso, particulares y empresas, O sea, aquí entran bancos, entran particulares, entra gente aborazada, gente abusiva, etc. Vemos algo también terrible: gobiernos ajenos, impotentes o coludidos y corrompidos. Hay un modelo que puede, entre el capitalismo y el comunismo, surge un modelo hace ya varios años, desde los años 60, el estado de bienestar. Este modelo, esta estructura social, política y financiera, hablaba de que el aparato gubernamental se encargaba de manejar, de administrar diferentes procesos humanos, diferentes estructuras, como funciona en muchos países. El otro día leía yo un artículo de un país lejano a nosotros, Finlandia, Canadá, Irlanda, otros países en donde mucha gente dice: aquí no hay clínicas particulares, la gente va al servicio público médico. ¿Y por qué va al servicio público? Bueno, porque lo paga con sus impuestos, pero es a la altura y de calidad del mejor hospital privado de otros países, y eso lo administra el sistema gubernamental, un sistema del mecanismo de estado de bienestar. ¿Cuál es el enemigo número uno del estado de bienestar? Ya se lo estarán imaginando: la corrupción. Cuando entra la corrupción en el manejo de un país, todo se corrompe. El gobierno se corrompe, y hoy, ¿para qué les cuento? Ustedes ven también las noticias como yo, y ven las cosas que desgraciadamente se ven tantas y tan seguido que ya no es noticia, que ya empezamos a ver como algo natural, y no puede ser. Por otro lado, se empieza a rechazar a una ética y a Dios como el eje de la vida, y entramos en un mundo en donde lo importante es consumir. Y claro, para poder mantener el nivel y el ritmo de consumo que queremos o que desean las nuevas familias, las nuevas parejas, pues obviamente tienen que trabajar todos, tienen que olvidarse de muchas cosas, y entramos en esta carrera sin fin del consumismo. Por otro lado, también encontramos dentro de los graves problemas que nos plantea la época, la poca tolerancia o intolerancia religiosa. Y vemos cómo en las noticias mundiales de pronto encontramos problemas muy serios derivados de la intolerancia religiosa: violencia, fundamentalismo, una espiritualidad sin Dios también. O sea, hay gente de estos que aparecen en internet, los místicos, los mágicos, ¿verdad? Esta gente que juega desde el tarot hasta la adivinación y las cartas y todo este tipo de espiritualidades sin Dios, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vemos algo que también es terrible, sobre todo en la juventud: la cultura de lo inmediato, la poca capacidad para el postergar, incluso postergar gustos. Hoy queremos los gustos, queremos los satisfactores de manera inmediata. Véanlo con sus chiquillos, con los niños. Hoy le dice a un niño:
El niño llora o chilla porque quiere una paleta o quiere un dulce o quiere un satisfactor. Y dice, espérate que lleguemos a la casa, espérate que vayamos aquí. No, y te hace tremendo espectáculo, tremendo berrinche. Hemos perdido la cultura de postergar incluso una satisfacción, porque estamos acostumbrados a lo inmediato. Nuestro celular ya no sirve porque se tardó 15 segundos en responder, ya hay que cambiarlo. Son cosas que uno puede decir, no es posible, la cultura de lo inmediato. Procesos de secularización galopante, es decir, de vivir en un mundo secular, un mundo sin Dios. Todo está permitido además. Es un mundo en donde no hay pecado, donde todo se vale. ¿Sí? Es un mundo secularizado, un mundo reduccionista o intimista. ¿Cómo es tu relación? No, es mi relación con Dios, yo con Él, solitos, íntimos. No, nos olvidamos de una relación con Dios en comunidad. Esto llega a lo más tremendo, a la célula de la sociedad. Empieza a corromper, a descomponer lo más sagrado que tenemos, las familias. Y hoy por hoy no se salva nadie de los que estamos aquí, de los que ustedes conozcan. No se salva nadie de decir, yo tengo una familia, una pareja, quizás mi propia familia, con problemas de crisis en la familia. Gente que está embroncada, gente que tiene problemas, gente que vive cada quien su mundo, gente divorciada, gente que vive bajo el mismo techo, pero cada quien su vida, cada quien sus asuntos. Con un daño irreversible a la sociedad. La famosa lucha que se ha polemizado tanto a nivel mundial, la famosa lucha y la ideología de género, que es algo que se ha ido metiendo en el mundo, y hoy lo vemos como algo natural. Y el Papa ha sido enfático. Una cosa es aceptar a la gente que tiene algún problema, alguna preferencia sexual o afectiva diferente, y otra cosa es hacerlo pasar como natural. No es natural. Es algo que está en contra de la naturaleza. Y eso no quiere decir que los mandemos al infierno o que los satanicemos, pero hay que llamarle las cosas por su nombre. Vivimos entonces un individualismo postmoderno en el que cada quien está, como dijéramos en términos guerreros, en su trinchera, con su fusil cargado a la defensiva. Y entonces estamos en un sálvese quien pueda, y el mundo es de los vivos, y vamos a ver quién gana más, porque es más listo que el otro, aunque lo tenga que atropellar. Finalmente, entonces vemos que hay una gran crisis de fe, porque nos encontramos desvalorizados. Nos damos cuenta que los valores que tenemos no son valores auténticos. Y vemos entonces familias que están situadas, sociedades, empresas, entidades, escuelas, lo que ustedes quieran, sin una estructura sólida, que impide una sociedad más justa y una sociedad creyente. Hoy entonces nos encontramos en quién creemos, en quién nos apoyamos, quién es nuestra esperanza. El dinero, el oro, lo material, el consumismo. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? Probablemente en muchas cosas y no en Dios. Así, la tercera idea, las posibles alternativas de propuesta de solución que nos plantea la Evangelii Gaudium. ¿Y qué? Es decir, vean qué interesante, no solamente nos presenta la alegría del Evangelio lo que está mal, sino aquí nos está diciendo, por aquí está el camino. Y aquí vienen las posibles alternativas. Retornar a una época antropológica. ¿Qué significa? Volver a poner al hombre como centro de la creación. Que sea la persona humana la que sea el centro de atención. Es decir, en una familia, ¿qué va a ser lo importante? La salud humana, salud física, salud espiritual, salud social de la persona, del ser humano. En una escuela, ¿quién va a ser el estelar? El niño, la niña, el joven, la joven. En una ciudad,
¿Quién va a ser el estelar, el importante? El ciudadano. ¿Se dan cuenta? Esa es la cultura de una ética antropológica. Que el hombre sea el centro de la creación, el centro de la economía, el centro de las finanzas, al servicio del ser humano. Segunda idea, dentro de estas alternativas, una iglesia de pastoral, entendida como una iglesia al servicio, en clave misionera, como decíamos al principio, saliendo a las periferias, saliendo a donde la gente nos necesita más, para llevar justicia social y desarrollo humano. Y finalmente, que con estas dos primeras premisas podamos rescatar a la familia como la institución básica de la sociedad, como aquello que es la célula de la que se desprende una sociedad sana. Si las familias están sanas, la sociedad será una sociedad sana. Si la sociedad está enferma, quiere decir que las propias familias están enfermas. Tenemos que entrarle a una cultura popular evangelizada, alimentada por valores de fe que nos lleven a una sociedad más justa y más creyente. No le digamos no le hagamos el feo a la religiosidad popular. Quizás para algunos la religiosidad popular no nos diga mucho, pero hay gente a la que sí le dice mucho, y es la manera en la que llegan a Dios. Y aquí nos está diciendo, tenemos que hablar de una cultura popular evangelizada. Ojo, no estamos hablando ni de fetiches, ¿sí? De tener a Dios como un fetiche, como una caricatura, pero sí estamos hablando de respetar las creencias de mucha gente que a través de las novenas, a través de los actos sacramentales, a través de la religiosidad popular, llega a Dios, llega a la fe verdadera. Una nueva evangelización que ilumine una nueva manera de relacionarnos con Dios basada en la verdad. Caritas in veritate, Benedicto XVI. Nuestro amor, nuestra caridad tiene que estar sustentada en cosas verdaderas, en la verdad. Si no está así, entonces no es caridad. De pronto nos estamos confundiendo y estamos manipulando, o estamos utilizando algo que le llamamos caridad cuando no lo es. Así, estamos llamando amor a algo que no es amor. Una iglesia que sirva de puente basada en el diálogo y en el servicio. Aquí tenemos entonces las claves que nos da Evangelii Gaudium para rescatar esta sociedad enferma. Y esto nos va a hacer entender, ya vamos aterrizando y finalizando el tema, la dignidad del trabajo. Nada más hermoso que pensar que la actividad humana llamada trabajo es una actividad que nos asemeja a Dios. ¿Por qué? Porque nos convierte en co-creadores, en hacedores de transformaciones. El trabajo, por eso, tiene un valor y un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. El aspecto objetivo es innegable. El trabajar, cada uno de nosotros trabaja en algo. La actividad que tú haces, ya sea en tu casa, en la oficina, en el colegio, en la fábrica, en donde estés, esa actividad tiene un valor objetivo concreto que puedes valorizar en dinero, pero también tiene un valor y un aspecto subjetivo, que es precisamente lo que te asemeja a Dios. Recuerden que cuando nos crearon, nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está la semejanza con Dios? En la parte trascendente, en la parte espiritual. Tenemos un alma, ¿sí? Y eso es precisamente lo que nos refleja el valor subjetivo del trabajo, de la actividad humana. Luego, tenemos que ver, cuando hablemos de dignidad del trabajo,
de las relaciones entre trabajo y capital. Es decir, hablarle a los dueños del capital y decirle, hay que ser más justos, hay que crear estructuras más justas. Tenemos que hablar, cuando hablemos de dignidad, de que esos trabajadores, incluyendo cualquiera de nosotros que sea trabajador, o si somos empresarios, pensar que el trabajador tiene derecho a participar del provecho, de la utilidad que genera la propia empresa. Es importante hablar de la propiedad privada y del trabajo, hablar del descanso, del tiempo festivo, del tiempo dedicado a la parte espiritual del trabajador. Estos aspectos son algunos que tenemos que trabajar y tenemos que ver cuando hablamos de que el trabajo es la clave que puede solucionar la estructura de lo social. Por otro lado, conviene pensar, ¿qué será entonces el trabajo? ¿Qué es y qué no es? ¿Verdad? El trabajo es solo una actividad específicamente orientada a producir bienes o servicios. ¿Es una obra, producto resultante de una actividad física o intelectual? ¿Con esto nos podemos quedar? ¿O es la clave de la cuestión social en su conjunto? Cerraríamos esta exposición diciendo, ¿es el trabajo la llave que nos puede abrir la puerta de una estructura más humana, más justa, más equilibrada, más de Dios? Esto es lo que nos puede decir. Y por eso la dignidad del trabajo comprende el aspecto subjetivo, el valor subjetivo y el valor objetivo, y la Iglesia reconoce este valor. La Iglesia, dentro de la doctrina social, le dedica entonces este apartado tan importante, este módulo, porque habla precisamente del aspecto de la dignidad del trabajo. ¿Y por qué es la clave de la cuestión social? Porque si las estructuras se corrompen, se convierten en el trabajo, se convierte en una forma de esclavitud moderna. Y aquí estas imágenes elocuentes que pueden parecer sacadas de cuentos de mentiritas, son fotos de la vida real. Lugares en donde se explotan a los niños por diferentes motivos para lograr beneficios muchas veces irracionales para gente ambiciosa que no tiene enfado en maltratar a la juventud, a la niñez, en busca de sus fines muchas veces no legítimos. Así las cosas, tendríamos que hablar para ir puntualizando algunos datos. ¿Qué tiene que ver entonces concretamente con la dignidad del trabajo? Pues el trabajo en primer lugar es un deber y un derecho dentro de una sociedad. Por otro lado, todo trabajador tiene, podríamos decir, 5 grandes apartados con respecto al trabajo. En primer lugar, el derecho a un empleo adecuado. Al hablar de un empleo adecuado, algo que vaya con tu dignidad. Y hay legislaciones en nuestro país y en todo el mundo que hablan de esto. Segundo, condiciones humanas de trabajo. No podemos pensar que estamos en la época en donde el trabajador era punto menos que un ser inanimado, como en algún tiempo en algunas dudaban que los nativos de algún lugar fueran humanos, y por lo tanto se permitía la esclavitud y cualquier abuso que habría sobre ellos. Tercero, trabajar por un salario justo. ¿Qué es un salario justo? Un salario dentro de las posibilidades del patrón que pueda ayudar a que la gente adquiera lo indispensable para una vida digna. Para una vida digna. Y por otro lado, que no hayan tantas diferencias entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Salarios justos. Cuarto, prestaciones sociales. En nuestro país existen diferentes prestaciones sociales, ¿verdad?
Infonavit, o si trabajamos para el sector público, pues el ISSSTE, o los fondos de ahorro, determinadas cuestiones de prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos, etc. Y también el quinto aspecto bien importante, la seguridad social, derecho a poder velar por nuestra salud, derecho a pensar en una jubilación razonable después de un tiempo de trabajo, después de cierta edad, a pensar que estamos protegidos contra accidentes y contra enfermedades laborales. Son aspectos bien concretos. Es decir, doctrina social de la Iglesia no se queda simplemente en retórica o en aspectos filosóficos demasiado elevados. No, se va a poner sobre el tapete de la mesa, ¿verdad? Sobre la mesa de discusión, aspectos muy concretos, muy puntuales, que todos los que trabajamos en bien del trabajo humano, de la dignidad humana, debemos tener en cuenta. Y así llegamos a los retos que el mundo nos está presentando. Todo este fenómeno de cambio de época nos está diciendo: ojo, cristianos, ojo, señores, señoras, estamos en un cambio de época. Estamos hablando de transición en los sistemas de producción. Estamos en transición de maneras de hacer empresa, en maneras de hacer negocios. Cosas que hace 20, 30, 50 años ni se imaginaban. ¿Cómo iba a pensar uno hace 40 años que podía hacer compras sin salir de su casa? ¿Verdad? Lo más que sabíamos los que ya somos bastante mayores es que podíamos pedir a la farmacia que nos llevaran una medicina urgente. Y hoy, con una llamada telefónica, con un celular, podemos hacer que llegue a nuestra casa desde la medicina hasta el taco, hasta la comida, hasta la pizza, hasta la ropa, lo que pidamos. Y comprando por internet podemos hacer una serie de actividades muy tremendas, desde comprar, pagar servicios, pagar bancos, pagar una serie de cosas. Sí, hoy hay nuevos sistemas de producción. Por otro lado, es innegable que la globalización ha cambiado las reglas del juego en el mundo de las empresas, en el mundo del trabajo. La globalización, junto con la internet, ha hecho que en el mundo desaparezca el tiempo y el espacio. Hoy aquí son casi las 10 de la noche, pero en China ya amaneció. Y por internet podemos estar conversando ahorita con algún amigo chino. Son las 10 de la noche, está amaneciendo en Europa. Podemos estar platicando con alguna persona que viva en cualquier parte de Europa. Y en cuestión de fracciones de segundos, el tiempo y el espacio en la globalización han desaparecido. Son aspectos positivos, pero que hay que cuidar para que no se conviertan en aspectos negativos. Hoy también tenemos que hablar de esquemas ya no solamente liberales, sino esquemas neoliberales, es decir, más allá de la libre empresa o del libre mercado, del que el propio Juan Pablo II hablaba. Hoy se habla de los aspectos neoliberales, en donde hay mucha gente que quiere que desaparezca el control de gobierno para que las empresas puedan hacer todo lo que quieran. Y por otro lado, muchas veces el gobierno dice: sí, pero me corrompo contigo para que yo también me olvide del servicio y me dedique a la corrupción. Hoy las distancias entre los llamados países del norte y del sur son muy claras. Países que están muy fuertes y países que están en franco deterioro. No podemos ni imaginarnos nosotros, y Dios nos libre de eso, de estar en los pies y en las mentes y en los corazones de la gente que sufre, por ejemplo, en Siria, un país destruido desde hace más de 5 o 6 años por guerras, en donde hay países que están como echándole gasolina
al fuego, ¿verdad? Y aquella llama es más grande. ¿Quiénes son los que sufren? Los pobres, los niños, las niñas, las familias. Las economías desarrolladas versus las subdesarrolladas. Hoy la doctrina social y la innovación también parece que no van de la mano. Y tenemos nosotros que ser muy creativos para que se vuelvan a reunir en un sano equilibrio. Hay nuevos escenarios, nuevos retos que presenta el mundo. ¿Quién puede negar el fenómeno de la movilidad humana, social, obligada, no por gusto? ¿Cuánta gente tiene que dejar su país, su casa, su familia, porque en su país o es perseguido o hay condiciones no favorables para vivir o no hay trabajo y tiene que emigrar con todos los riesgos que esto implica? No se diga en los tiempos presentes para nuestro país, ¿verdad? Las nuevas directrices mundiales, ¿qué va a pasar con nuestro mundo? Hoy no es una sorpresa hablar de que el mundo está sentado en un barril de pólvora y la mecha está encendida. Vemos en las noticias todos los días que los grandes líderes mundiales están prácticamente prendidos con alfileres y la paz está prendida con alfileres, que en cualquier momento se desata una guerra de proporciones que no quisiéramos ni mencionar. Hoy estamos hablando de retos tremendos en donde la prevalencia, la centralidad del hombre en el mundo del trabajo se está perdiendo. Hoy estamos hablando de un mundo que se está alejando de Dios. Y se está alejando de Dios incluso desde el trabajo, desde las familias, desde las estructuras sociales. Hoy, por lo tanto, tenemos que pensar nuevamente en nuestro entorno cercano. Tenemos que pensar en América Latina, que es lo que nos queda más cerca. Una parte del mundo en donde las diferencias, no voy a hablar de la parte del mundo más pobre. Esas probablemente se encuentren en lugares como África, hoy partes de Asia, donde hay cosas muy tremendas. Pero sí hablar de que América Latina y el Caribe forman la región más desigual del planeta, porque encontramos a gentes exageradamente poderosos y ricos y gente exageradamente pobre. Estas diferencias es lo que hacen que América Latina y el Caribe sean la región más desigual del mundo, y nos encontramos con entornos como estos en donde la desigualdad de la región es 65% más elevada que en los países de altos ingresos. Entonces, ¿pueden ustedes imaginarse cómo nos vamos acostumbrando en nuestra estructura social a encontrar diferencias tan elevadas y que lamentablemente cada día nos parecen lo más normal? Y no es lo más normal. Un diagnóstico rápido de América Latina nos va a decir que encontraremos a la población más pobre por región. Por ejemplo, en nuestra Latinoamérica y el Caribe, el país de Haití, el más pobre. Y nadie puede negar los graves problemas que estamos pasando aquí cerca, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en muchos países cercanos, en nuestro propio México, en nuestra propia ciudad. Encontramos Méridas diferentes, familias que viven y conviven en la misma ciudad, pero con condiciones bien diferentes. ¿Otro mundo laboral es posible? Sería la pregunta y la reflexión de las reflexiones finales de este módulo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Otras estructuras sociopolíticas? ¿De qué depende? La pregunta quedaría en el aire. ¿De qué depende? ¿Cuál habría de ser la orientación para los empresarios del siglo XXI? ¿Cuál sería la orientación para los nuevos agentes que van a trabajar en empresas, profesionistas, gente que va a estar en el sector productivo? ¿Cuál ha de ser? ¿Es posible una apertura a la gestión conjunta de las empresas? Queda ahí la incógnita. ¿El sector gobierno tiene algo que decir?
¿Los políticos tienen algo que decir de esto, de este tema? Yo creo que sí, y cerraremos a ver si es posible con un pequeño videíto muy cortito que habla de una entrevista a un ciudadano. ¿Qué papel juega el hombre como ser complejo pero lleno de cualidades? ¿Qué habría de qué tiene que recomponerse hoy en nuestro mundo? Hoy yo los invitaría a todos y todas ustedes a que no se duerman sin antes darle una pensadita a estas preguntas. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para pensar en una nueva estructura social, en donde el trabajo empiece y siga siendo la clave de la cuestión social? Así les dejo con este mensaje del Papa. Nunca más el trabajo por encima del trabajador, primer punto. Nunca más el trabajo contra el trabajador. El trabajo al servicio del hombre y de todo hombre y de todos los hombres. Esto es lo que el Papa Francisco habla y dice acerca del trabajo humano, en donde le devolvamos a la cuestión social la clave del trabajo como el agente que logre hacer una vida más digna entre las personas. Así, simplemente les dejo a ustedes para que lo piensen. ¿Qué es lo prioritario para ti después de haber escuchado esto? Muchas gracias y les vamos a pasar un pequeño videíto en este momento. Esta es una entrevista que ustedes podrán mirar de cómo responde un ser humano, un ciudadano común y corriente frente a estructuras de gobierno. Le hacen una entrevista y expresa desde su corazón qué es lo que él quisiera y va junto con el tema que hemos presentado hoy. Cada vez que hay una elección, votando por el más hermoso y por el más bueno y por el que más me ayuda. Yo no necesito que usted me ayude. El gobierno no está para ayudar, el gobierno está para crear las condiciones para que los ciudadanos podamos trabajar, las condiciones para que podamos estudiar, las condiciones para que podamos tener vivienda, salud, transporte, fruto de nuestro propio trabajo. Si usted me ayuda dándome una tarjeta, si usted me ayuda llenándome los tanques de agua, usted me está ayudando a ser pobre toda la vida. Y la población tiene que entender que el que te ayuda a comer hoy, el que te ayuda a ponerle un zinc, un techo a tu casa, y el que te ayuda a llenar tus cubetas de agua, eso es esclavizándote para ser pobre. Entonces tú votas por esa persona. Pero tú tienes derecho a alcanzar el mismo nivel económico, el mismo progreso que ese político exhibe hoy delante de todos nosotros. Todos tenemos derecho. Y yo quiero decir a los políticos que ellos preparan sistemas. Por ejemplo, el sistema de salud. Ninguno de ellos, cuando se enferma, va a un hospital público. Ellos están haciendo escuelas ahora mismo, pero sus hijos no estudian en las escuelas que el gobierno construye. No están en el sistema educativo. Ellos hacen un sistema de seguridad social, de SENASA, pero ninguno de los políticos usa el seguro de SENASA. Entonces ellos hacen un sistema que no funciona para la población, con el que un grupo se hace rico con nuestro dinero, pero ninguno de ellos los usa. Entonces ellos tienen un país para ellos y un país para nosotros. Y alguien tiene que decirle eso a los políticos. Nosotros no somos políticos, pero somos ciudadanos y tenemos derecho a que los políticos sepan que no pueden seguirnos engañando y abusando de nosotros. Se está abusando del pueblo. Entonces, los ciudadanos tenemos derecho a usar la palabra, a usar los medios, a usar la protesta pacífica para decirle a nuestros gobernantes que tienen la obligación de actuar. No es un favor. Los ciudadanos no tenemos que aplaudir cuando un ministro, cuando una autoridad electa hace algo. Es que usted está obligado a hacerlo. Usted se compromete, según la ley, a servir a la comunidad. Los políticos tienen que saber que los ciudadanos sabemos elegir y sabemos por qué votar. Pero hay una gran cantidad de ciudadanos que está eligiendo porque fulano me da 300 pesos o porque fulano me da una ayuda y porque fulano me consiguió las medicinas. Tú no tienes que andar mendigando, ciudadano. Y señor político, usted no tiene
que abusar de la ignorancia.